estábamos, ¿no? Y escuchaba lo del hermano, ¿cuántos casos así no pasan lamentablemente? Que nuestros seres amigos, que seres queridos a veces que pasan por esto y no les hemos hablado y no conocen al Señor y bueno, y parte no sin saberlo, porque uno no espera, no saben cuándo, hoy es el día, dice. Así que bueno, que el Señor bendiga a la familia, ¿no? Amén. Para que ellos puedan, ya que si Él no conoció, que ellos puedan conocer. Sí, Señor. Y gracias a Dios por lo que estamos compartiendo, estamos viviendo, experimentando. Y bueno, compartir con ustedes, como hablaba Nico, ¿no? La importancia del Evangelio que nosotros hemos conocido. El Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Dios. Y dicen que verdaderamente el Evangelio es poder. Tiene poder el Evangelio. Y nosotros a veces nos vemos y a ver, muchas veces no podemos entender por el hecho de que no vemos el poder. Bueno, y el poder es por medio de, se activa por medio de creer y reconocer. Y la verdad, el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llega a nosotros por medio del Señor y nosotros lo recibimos, lo creemos, dice, y permanecemos firmes en esa verdad. Y entonces podemos ver el poder. Pero, si el Evangelio que es anunciado hoy en muchos lados, pareciera un Evangelio poderoso, porque a veces nosotros vemos que Dios hace milagros, señales, por medio de aquellos que predican el Evangelio, que no es el Evangelio de la gracia, pero predican a Cristo como el sanador, como el salvador. Y el Señor no puede negarse a hacer lo que Él vino a hacer, que es hacer milagros, a sanar. Y ellos creen, pero ellos creen que ese es el poder, que hasta ahí llega el poder del Señor, el poder del Evangelio. La diferencia con la gracia es que nosotros ahora por medio de la gracia hemos entendido cuál es el verdadero poder del Evangelio. Cuando nosotros recibimos el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la justificación por la fe, a donde nosotros somos nulos en el hacer, todo lo hace el Señor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer, darlo por seguro, darlo por cierto, de que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El espíritu estaba muerto, pero como el Espíritu de Dios vino a Él, dice, por medio de la justicia, por medio de Cristo, ese Espíritu es Cristo mismo entre nosotros, recobró vida y ahora es vida, y una vida abundante. Entonces, ¿cuál es el verdadero poder? Pablo, cuando conoció la gracia, y él pudo ver el poder del Evangelio, ¿para qué era? Porque se conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, el Señor le mostró para qué era el poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio es para poder ser transformados a su imagen, para que nosotros podamos ser la réplica de muchos como Él. Y esas cosas son maravillosas que hoy nosotros descubrimos, ¿no? Y hablamos de la gracia, la gente no entiende, porque la gracia es Dios mismo. El Dios triuno es la gracia. Padre, Hijo, Espíritu Santo es la gracia. Ellos se pusieron de acuerdo y decidieron llevar a cabo una obra donde los tres son partícipes en esta obra. El Hijo vino, pagó por los pecados de nosotros, se llevó nuestros pecados, el Padre fue de la idea y el Espíritu Santo es el que nos guía a ese plan. Él nos sabe cómo llevar a cabo, por eso nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Necesitamos ese poder que Dios nos da, Dios, ser revestido cada día de ese poder para poder ser guiados a la palabra. Y bueno, doy gracias a Dios por eso, que podemos entender. Y bueno, en la semana veíamos nosotros que ahora el espíritu de vida nos ha librado de las cosas que son de muerte. Ahora tenemos vida y paz en el Espíritu. Pero el verdadero poder que el Evangelio, esta gracia que hemos recibido ahora por medio del apóstol Pablo, que de la revelación es para la transformación de vida, para que la iglesia, todos los que son parte del cuerpo de Cristo, o sea, todos los creyentes,
que han creído, que van a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿vio? Reciban esa transformación de vida para que puedan ser parte del cuerpo, porque así como es la cabeza, dice, así es el cuerpo. Entonces nosotros necesitamos ese poder. Y en los otros lugares donde no conocen el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que el único objetivo de Él es Cristo en nosotros, es que nosotros podamos vivir a Cristo, caminar a Cristo, andar a Cristo. Entonces ya no hay ninguna gloria para nosotros, sino la gloria. Si en algo me gloriaré, dice la palabra de Dios, esto es en el Señor. O sea, nosotros no hay gloria. Nosotros somos, pero nosotros no es que no porque no haya gloria a nosotros no vamos a sentir nada. Es tan maravilloso pues, saber que Dios nos está usando, saber que Dios nos escogió a nosotros, que no éramos nada, para poder llevar a cabo un propósito tan elevado. Gracias, Jesús. Edificar su iglesia. Y cuando hablamos de edificar su iglesia, es edificar su propia expresión, porque la iglesia es la que lo va a expresar al Señor en todo su aspecto. Por eso muchas veces decimos que nosotros como individuos no podemos mucho, pero cuando somos muchos, ¿vio? Es mucho mejor, porque podemos expresar más lo que Dios es en nosotros. ¿Vio? Así como las hermanas cuando se proponen hacer algo son varias y Dios es enaltecido cuando uno dice, le da algo a alguien, el Señor es glorificado. Entonces ya no es la persona que lo hizo, sino siempre Dios es glorificado, pero los hermanos son los que lo hicieron. Pero el Señor se lleva la gloria de eso, porque fue Él quien produce en nosotros esas cosas. Entonces, como ayer decía Nico, ¿no? Hay muchos hermanos, no conocen la gracia, no conocen, y la gracia tiene poder. Pero también si nosotros no recibimos y no entendemos, por más que venga alguien acá y se pare y nos hable la pura gracia, la pura verdad, si nosotros no las recibimos, si nosotros no creemos, si no nos afirmamos y permanecemos, no vamos a ver el poder del Evangelio. Quizás usted va a venir hoy de acá y se va a ir sana porque creyó que es la Cristo, pero no hay transformación de vida. Nuestra mente, nuestros pensamientos no son transformados para poder glorificar a Dios en nuestros cuerpos. En el capítulo 8, que no me quería tomar tiempo porque todavía estaba un poquito así, ¿no? Pero cuando uno empieza a compartir la palabra de Dios, está maravilloso. Es tan hermoso poder entender. Ayer yo le decía, hermano, ayer me levanté de la mesa porque me gocé tanto, me fui al baño. Es hermoso. Cuando uno no se ocupa de la palabra, hermano, todo pasa alrededor, todo. Pero cuando uno se ocupa de la palabra, no existe nada alrededor. Es tan hermoso decir, qué bárbaro Dios, gracias Señor, mira lo que hace Dios, cómo Dios preparó todo, qué increíble. Y no solamente eso es increíble, sino increíble que nosotros seamos parte, y que Dios esté hablando con nosotros. Que somos nosotros para que Dios hable a nosotros, a nuestro interior y nos haga ver. Y eso nos tiene que hacer sentir enormes como a Él. O sea, poder entender la mente de Dios, porque dicen, nosotros no solamente ahora tenemos la vida de Dios, sino también tenemos su mente para poder entender a Dios. Por eso dice, los entendidos, quiere decir los que ponen su mente en las cosas del Espíritu pueden entender. Acá no es que, uy, el hermano pobre, él no entiende. Todos podemos entender, depende de la disposición que nosotros, Dios no nos va a obligar. Todos los hijos en el colegio dicen, yo no voy a entender, yo soy burro, aquel es inteligente. Todos podemos, si nos disponemos a aprender, y eso es lo natural, y cuánto más en lo espiritual que es provocado por Dios. Entonces vemos en el libro de Romanos, habíamos visto, de que el Espíritu de vida nos libró. Ya tenemos una ventaja. Y después la otra parte habla de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, ya como el Espíritu de vida. Ya no habla, hay versículos que no hablan exactamente del Espíritu, porque dice, si es que tenéis a Cristo, si Cristo mora, ya es Cristo. Entonces entendiendo que el que es Cristo es el Espíritu de vida. Entonces ahora nosotros hemos aprendido estas cosas, ¿no? Y en otra oportunidad poder compartirlo y poder expresar lo que uno va entendiendo, ¿no? Pero le doy gracias al Señor por eso, poder compartir con ustedes lo que es darle gracias al Señor por habernos conocido, por haber conocido este mensaje de la gracia. La gente no entiende cuando nosotros decimos el mensaje de la gracia, por eso mucho a mí no me gusta, porque nosotros tenemos que saber, decía la hermana, tenemos que saber cómo usar la espada.
¿Vio? ¿Cómo aplicar la verdad? Porque si nosotros a veces tenemos que saber contra quién estamos peleando y a quién estamos. Por eso dice que dice que el que gana alma es sabio. Y la sabiduría proviene de Dios. El sabio no es inteligente, no es sabio. Quiere decir que el que gana alma es Cristo. Entonces tenemos que saber, tenemos que ir a Cristo para saber cómo encarar, porque cuando nosotros vamos a un lugar, sabemos que quién está en ellos gobernando, porque ahora nosotros que conocimos la gracia, ahora sabemos que ya no gobierna la muerte en nosotros, sino que ahora gobierna la vida. Pero en ellos, como no saben quién gobierna, todavía ellos creen en el Señor, pero no saben que todavía en ellos, aunque conocen la palabra, gobierna a veces la muerte. Pensamientos malos, pensamientos que van en contra de lo que usted está compartiendo, se levantan en contra de lo que están compartiendo. Y a veces nosotros decimos, vamos con el mensaje de la gracia, decimos, porque la gracia es el mensaje de la gracia, y ellos enseguida ya bajaron la persiana. Pero si nosotros vamos con Cristo, la gente le atrae este hablar. Y esa es la forma de hablarle, de hablarle de la abundante, de la gracia, pero llevarlo por medio de la vida, por medio del hablar que tiene la vida. Nosotros nunca vamos a negar la gracia, porque si predicamos la vida estamos dándole a conocer la gracia, porque la gracia es vida. La gracia es vida más expresión. La gracia tiene expresión. No es una gracia que viene a nosotros y wow, no, la gracia tiene una expresión. La gracia viene a nosotros y lo primero que nos hace hacer a nosotros es amar. Y vamos y amamos y a veces nos ponemos mal cuando vemos a alguien que queremos hacer, porque eso produce la gracia en nosotros. Otras cosas maravillosas. Pero en estas personas pareciera que ellos son más que nosotros. Ellos van a hacer, pero ellos no sienten a veces hacerlo, sino ellos nos mandan a hacer y se sienten. Pero a nosotros la vida nos manda y nos hace sentir mal y queremos estar y queremos verlo tan gozoso y feliz como ellos, como nosotros. Entonces le daba gracias a Dios para que podamos nosotros ahora disfrutar de lo que estamos viviendo y no solamente que quede en algo sino que esto se pueda plasmar para los que puedan venir, que el Señor vaya trayendo y que nosotros podamos hablar, de saber el privilegio que tenemos de conocer este mensaje, que sabemos que este mensaje es para la transformación de vida, para poder llevar a cabo el propósito de Dios, que es edificar a los santos. Los santos no pueden ser edificados sin esta vida. Van a venir, muchas veces nosotros acá estábamos llenos, muy llenos, pero como decíamos, estábamos aprendiendo. No sabíamos cómo edificarlos. Y ahí se manifestaba todavía la muerte, en algo, todos nosotros. Se manifestaban pensamientos de muerte, envidia, crítica. Y eso no produce nada bueno. No se puede la persona mantener. Pero ahora el Señor nos está enseñando cómo es. Nosotros no podemos tener un mal pensamiento. Al contrario, hoy yo no pienso igual que antes. A pesar de que yo conozco las cosas que hacen los hermanos cuando no entienden, y me duele porque a mí me la hicieron y me la hacen. Pero yo no pienso como antes. Ahora mi intención es acercarme. No como antes. No voy a ir sino yo quiero acercarme. Yo les tengo que mostrar que yo soy diferente, que yo soy otra persona, que yo no me importa y que yo no voy a ser el ejemplo malo para ellos. No voy a juntarme con él para criticar a otro no, porque todo eso es muerte y no llevan beneficio para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación es unir a los hermanos, que todos podamos juntarnos y poder alabar a Dios. En la gracia no hay ego. En la gracia nosotros no buscamos títulos, no buscamos posiciones, no buscamos lugares, porque todo eso es lugares del Señor. Nosotros no buscamos esos lugares altos, sentarnos en las primeras sillas, no buscamos pasar desesperado para decir algo, un sueño o algo vano que se acabe. Nosotros queremos, cuando nos toca hablar, queremos hablar para edificar, para poder serle útil al otro hermano en cuanto a la edificación de la vida interior que está en nosotros. Eso produjo la gracia en nosotros. Ahora nosotros no queremos hablar. Yo soy un hombre que habla hasta por los codos. Pero cuando se trata de las cosas de Dios me gusta escuchar. Porque si no, ¿cómo sé lo que tengo que hablar?
tengo que aprender a escuchar para saber qué darle a la persona. Antes yo no dejaba hablar nada, hablaba yo, entonces escribir. Pero hoy me gusta escuchar, y yo escucho a alguien y el Señor me dice, esa persona está hablando esto, decirle, esto habla. Y el Señor nos guía cómo edificar. Para eso es la vida, la gracia que nosotros recibimos, para poder edificar a los santos y que podamos formar el cuerpo de Cristo local, acá en la localidad. Y yo sé que para mí, que no estuve viviendo la vida de la iglesia, se me hace mucho más difícil, pero el Señor es quien hace la obra. Mucho más en la localidad, a mí me conocen todo. El Tucu es muy famoso, conocido, ojalá no fuera tan famoso y conocieran más al Hijo de Dios, pero sobrepasa a veces. Nadie conoce mi nombre, todos me conocen por el Tucu. Y bueno, yo ahora tengo que conocer por el Hijo de Dios, que el Señor me ayude, pero con la gracia, hermano, todo es posible. Si nos afirmamos y estamos firmes en lo que hemos creído y lo que somos, tenemos que conocer nuestra identidad a lo que somos y jamás negar nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios, capacitados por Dios para poder andar en novedad de vida y para poder llevar a cabo un propósito. Entonces le doy gracias a Dios por lo que estamos experimentando y que el Señor bendiga y a cada uno de nosotros. Gracias a Dios por la hermana Estela que pudo levantarse en victoria y venir. Gloria a Dios. Porque ese es el pensamiento, donde la coloca el pensamiento de poder estar, de poder el Señor y venir. Dios respalda. El Espíritu de Dios, el Espíritu de sanidad, el Espíritu, porque veíamos yo lo que estoy leyendo donde dice que y Él vivificará vuestros cuerpos. Cuando habla de vivificar, la enfermedad que muere, proviene. Entonces dice que no está hablando acá de la sanidad específicamente, pero cuando el Señor va entrando en nuestro vaso, vive en nuestro cuerpo, tomando el control, Él hace. Pero ya nosotros no estamos pensando que estoy gripado y que me va a sanar. Yo estoy pensando en que vengo al Señor. El Señor me sabe que necesito mi vaso, sabe que necesito este cuerpo. Ya no estoy ocupado en el cuerpo para poder venir, pero si yo estoy ocupado en el Señor se ocupa en mi cuerpo. Porque ¿cómo voy a venir? Arrastrado, no voy a poder venir. Ese es el pensamiento que hoy estamos aprendiendo. Ojalá que lo podamos aplicar y pasmarnos de estas cosas y ocuparnos en el Señor y el Señor se ocupará de vosotros. En la prosperidad yo no tengo trabajo. Comencé a venir a la iglesia, se me cayeron todos los trabajos. Digo, no vengo más a la iglesia. No, mentira. Pero así es. ¿Qué voy a hacer yo? Pero ahora justo estoy leyendo esas cosas de que el Señor no está interesado en mi prosperidad. Aunque sí, pero no ese es el tema del Señor para mí. Y justo eso tengo que leer hoy. Yo quería leer que el Señor me prospere y pero el Señor me hace saber de que Él no está ocupado en esas cosas, pero aunque sí. Porque qué padre no piensa en lo que tu hijo necesita. Pero Él quiere que yo me enfoque para otro lado y las cosas van a cambiar. Todavía estoy en eso, en la práctica. Que el Señor siga bendiciendo, que el Señor pueda cada día siga añadiendo más de su vida en nosotros para que podamos manifestarlo y podamos amarlo y llevar a cabo su propósito. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Antonio, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor por su palabra y por todo lo que hemos oído. Me invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. Y el hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Bendito sea. Amén. Gloria a Dios. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Amén, Señor. Ellas alientan mi alma, Gracias. dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Qué hermoso es poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, hermano. Gracias, Te damos la gracia con mis hermanos. Amén. Por poder llegar a escuchar la alabanza, tu palabra. Gracias, Jesús. Padre amado, bendice a todos.
Y a los que nos pudieron ofrendar, bendice los bendice a todos mis hermanos que nos pudieron llegar también, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, amado. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta mañana. Gracias. Pueden tomar asiento más. Gracias, le damos al Señor. Gracias, le damos al Señor por lo que hemos escuchado. Saludamos a los hermanos que nos miran por Facebook. Después esta prédica va a ser subida a YouTube, en nuestro canal de YouTube, y le invitamos a todos para que se suscriban. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados. Amén, Señor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a la palabra en Juan, capítulo 20. Señor amado. Gloria al nombre del Señor. Oh, santo. Gracias le damos al Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias le damos al Señor. Amén. Y sabemos que el Nuevo Testamento está constituido por 89 capítulos. ¿No? Lo repito. 89 capítulos en total. No sé si alguno se tomó la molestia en contarlo, pero se tendrían que tomar la molestia. Porque hay que verificarlo todo, ¿vio? 89 capítulos que hablan de los 4 evangelios. 4 de ellos hablan de el nacimiento de Jesús. Y después los 85 capítulos hablan de los 8 últimos días del Señor. Fíjese, ¿no? De los 8 últimos días del Señor. Y bueno, y en esos 8 últimos días se pone énfasis en la redención. Amén. Pero fíjese que no fueron 7 últimos días, fueron 8 últimos días. Eso tiene un significado también, una interpretación nada más. Número 8 representa la nueva creación. Amén. Y bueno, y la redención más la nueva creación que trajo el Señor por medio de la resurrección. Amén. Amén, ¿no? Sí, porque Él trajo una nueva creación Amén. a través de la resurrección. Gracias. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, quería hablar un poco sobre, no sé si el día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Uno de esos días fue. No, creo que fue casi el último. Vamos a hablar acá en esta, tal vez sería de los 8 el número, y el número 6, tal vez. Y en el primer día de la semana, bueno, acá lo dice, primer día de la semana, ¿no? María Magdalena fue de mañana, yendo aún oscuro al sepulcro, gloria al nombre del Señor, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Vio el tema que se toca, ¿no? Y salieron Pedro y los otros discípulos, fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró ahí. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Gloria al nombre del Señor. Entonces qué maravilloso es poder entender un poquito, ¿no? Hasta donde el Señor nos dio. En el primer día de la semana, nosotros sabemos que el primer día de la semana es muy importante para nosotros, porque nosotros somos una nueva creación que vive por fe. Y todo lo que nosotros vivimos y hacemos
es por medio de la fe. Nosotros, las hermanas usan el velo en la cabeza y eso es declarando la fe. Ellas están declarando que la iglesia está sujeta a Cristo, ¿no? Así como en lo natural la mujer con el pelo largo declara su sujeción a su esposo, así en lo espiritual la mujer declara que la iglesia con el velo puesto está declarando que la iglesia está sujeta a Cristo. Y también esa declaración se lo da a los ángeles, dice. No, a los ángeles le da esa declaración, es decir, a nosotros los hombres, ¿no? A nosotros, ellas nos declaran a nosotros, los ministros, ¿no? que la iglesia tiene su marido, ¿no? Y que ella se debe a su esposo, ¿no? Y que el ministro o el ángel de la iglesia no puede tomar señorío sobre la iglesia del Señor. Toda esa enseñanza y mucho más las hermanas nos declaran a nosotros cuando usan el velo, ¿no? Es una declaración de fe, ¿no? Así también declaramos la fe cuando ofrendamos, cuando manifestamos una vida de justicia, ¿no? Todos son declaraciones de fe que nosotros, porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Entonces, el primer día de la semana, ¿qué habla el primer día de la semana? ¿No? Que Jesús resucitó. Amén. ¿No? Y eso es lo que el diablo siempre, por muchos años, me acuerdo cuando yo era chico, tendría 9 años más o menos, la gente trabajaba hasta el viernes. El viernes era el último día de trabajo. Después se añadió el día sábado, ¿vio? Y ahora se añadió el día domingo, es decir, que no hay día de descanso, ¿vio? No hay tiempo para declarar, ¿no? Que Jesús resucitó el primer día de la semana, porque la gente está muy cansada y lo que menos piensa es ir a la iglesia. Bueno, ahora en Chile están reduciendo las horas de trabajo, ¿no? Creo que se van a ir a 6 horas, 4 horas de trabajo, y para que se pasen más, porque el hombre no fue esencialmente hecho para trabajar. Eso no quiere decir que no hay que trabajar, ¿no? Porque estamos todavía en este mundo y el mundo todavía está bajo la maldición, ¿no? Que el Señor le dio al hombre, que dice, ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Para nosotros somos una nueva creación, salimos de la maldición, por supuesto, pero tenemos que aún así trabajar para poder sostener a nuestras familias. Bueno, entonces todo es una declaración de fe. Y el día domingo el diablo no permite a los creyentes, ¿no? Que declaren que Jesús resucitó el primer día de la semana. Mi esposa hablaba sobre que cómo es posible, ¿no? Que los hermanos no asistan a las reuniones de la iglesia, habiendo conocido esta gracia maravillosa, ¿no? Abundante, ¿no? Y no se congregan, es increíble. Bueno, ahora se está introduciendo una interpretación del griego y no sé de qué, ¿no? Donde hay que disolver las congregaciones, hay que disolver, que ahora es cuestión de la relación personal con Dios, ¿no? Y eso no enseña la Biblia. La Biblia dice no dejando de congregarse como alguno tiene por costumbre. Y cuando veáis que aquel día se acerca, quiere decir que cuanto más se acerca ese día, el enemigo va a llevarnos a nosotros a no querer congregarnos, ¿no? A no vivir una vida de cuerpo, ¿no? Ese es lo que el diablo está pujando en este último tiempo, y hermanos, ¿no? que conocen la Escritura o creen conocer la Escritura, nos quieren llevar a nosotros por medio de la teología, ¿no? A dejar de congregarnos en un cuerpo. Bueno, todas esas cosas. Negar la fe, bueno. Entonces, el primer día de la semana, nosotros declaramos, como María Magdalena, declaramos, y fíjese que una mujer declaró eso. Y la mujer representativa de la iglesia, ¿no? El femenino. Ella declaró el primer día de la semana, ¿no? Que Jesús había resucitado. Y eso es precioso, ¿no? Y dice que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Era de mañana, pero todavía no había amanecido completamente.
todavía no había claridad en el entendimiento, ¿no? Es decir, que todavía había falta de entendimiento con respecto a la redención, a lo que había pasado con Jesús, ¿no? Y así también hay un tiempo en nuestra vida que no entendemos. Si bien estamos en el nuevo día, ¿no? Pero no estamos entendiendo, porque es demasiado pronto, tiene todavía que salir el sol, tiene que amanecer todavía, ¿no? Y dice que siendo aún oscuro, al sepulcro se fue. Y vio ella. Estaba un poco oscuro, pero vio algo, ¿no? ¿Qué vio ella? Que quitada la piedra del sepulcro. ¿No? Quitada la piedra del sepulcro. Entonces, esta manera de ver que ella tuvo, María Magdalena, ¿no? Al ver la piedra quitada del sepulcro, a la madrugada, sin tener la luz plena, ¿no? Esto habla que ella vio naturalmente. Y a veces nosotros miramos la redención naturalmente, no la vemos espiritualmente, sino que la vemos naturalmente, ¿no? La interpretamos naturalmente. ¿No? Ella vio la piedra quitada de la cueva donde Jesús había sido puesto después de su muerte. Ella fue la que vio, eso es lo único que vio, fue al sepulcro. Es decir, que hay hermanos que van al lugar de redención, pero lo único que ven es que Jesús resucitó, y hasta ahí nomás se quedaron. Ellos ven que la piedra fue quitada, pero la redención es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que depende de cómo uno ve, depende en qué momento uno va al sepulcro, ¿no? Si va con poca luz o con una luz tenue, ¿no? O si va más cerca del mediodía, lógicamente que va a ver mejor las cosas, porque hay mayor luz. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, ¿no? Y al otro discípulo, creo que el otro discípulo es Juan, ¿no? Porque no lo menciona. Y fue al otro discípulo, a aquel que amaba a Jesús. Y le dijo, se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. Quiere decir que todavía no sabía que había resucitado, ella pensó que lo habían robado, el cuerpo. Quiere decir que no entendía, lo único que vio que la piedra estaba quitada, pero no entendía de que Jesús había resucitado, ¿no? Fíjese la manera, y eso es muchas veces la iglesia no sabe que Jesús resucitó, ¿no? Que hoy es el Espíritu vivificante, ¿no? El Espíritu que da vida, que hoy Jesús está sentado a la diestra de Dios, ¿no? Y que el Espíritu de vida, ¿no? que nosotros recibimos es la vida de Jesús en nosotros, ¿no? El Espíritu de vida es la vida del Padre que resucitó a Jesús de los muertos. Porque ¿cómo resucitó el Padre a Jesús? Con su Espíritu, es decir, con su vida. Entonces, el Señor Jesús, ahora en un cuerpo humano, Él ahora es el Espíritu vivificante. En un cuerpo, pero nosotros lo que tenemos de Él, tenemos el Espíritu nomás, pues no tenemos el cuerpo de Él. Tenemos el Espíritu. El envase todavía sigue con el cual nosotros hemos nacido. Pero nosotros tenemos de Jesús, es el Espíritu de vida, pero en un cuerpo humano, ¿no? Sin pecado y resucitado, ¿no? Y glorificado, porque el cuerpo de Jesús no solamente resucitó, sino que fue glorificado. Entonces, el Espíritu, cuando dice la palabra que nosotros tenemos el Espíritu de vida, se está refiriendo a la vida que hemos recibido, no al cuerpo todavía, sino a la vida que nosotros hemos recibido. Y la vida es la vida del Padre, la vida del Hijo y la vida del Espíritu Santo. Esa vida está en nosotros, el Espíritu de vida. Bueno, y se llevaron al sepulcro y se han llevado del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y entonces salió Pedro, ¿no? Y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos, dice. Ahí vamos a leer algunos versículos
para poder entender un poquito mejor antes de avanzar. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a leer en el... ¿Podríamos leer Lucas 24:12, hermano? Lucas 24:12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Fíjese que acá está hablando de los apóstoles del reino, ¿no? Ahí no estaba el apóstol Pablo. ¿Qué podía hablar Pablo de la resurrección? Humanamente decimos no podía hablar nada, ¿no? Pero sin embargo fue el que más habló de la resurrección fue Pablo, ¿no? Pero bueno, ahí fue Pedro y corriendo ahí, y el otro discípulo a quien amaba al Señor, y corriendo juntos, pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, ¿no? Él llegó primero. Y bajándose a mirar, ¿qué vio? Los lienzos, ¿no? Puestos allí, pero no entró. Acá la palabra, vio que también vimos la palabra vio en el versículo 1. Sí. Pero acá vemos también la palabra vio en el versículo 5. En el versículo 1 habla de que María Magdalena vio. ¿Y qué vio ella? Bueno, y ahí vemos que la piedra fue movida. Pero acá vemos que el apóstol Juan, ¿no? y Pedro, bajándose a mirar, vio a los lienzos puestos allí, pero no entró. Es decir, que vio desde afuera. Vio desde afuera los lienzos, porque parece que se usaban lienzos para atar al muerto. Son las telas que se usan para cubrir el cuerpo, y los vio ahí, en el piso, ¿no? Pero no entró a la cueva. No. Y esto, cuando él vio, esto habla de que cuando nosotros miramos, vemos teológicamente, no la redención, ¿no? Cuando teológicamente es cuando una persona empieza a estudiar por medio del estudio, del razonamiento o de la interpretación humana, empieza a ver la redención, teológicamente, ¿no? Esa es la palabra teorio, esa es la palabra griega, ¿no? Que significa mirar teológicamente, ¿no? Teorio, así se vio, ¿no? Y hay a veces que muchos de nosotros vemos, digamos, teológicamente la redención, ¿no? Que no es la manera correcta tampoco, no es la manera natural ni la manera teológica que nosotros debemos ver la redención. Entonces dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Él ya entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Fíjese, Pedro era más corajudo, ¿no? Era más decidido. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, el sudario estaba aparte, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo, ¿no? que había venido primero al sepulcro y vio, ya no desde la puerta, sino ya desde adentro de la sepultura, vio y creyó. Y ahí entendió él, ¿no? Y ahí tuvo una revelación, porque ahí la palabra vio es aidó, ¿no? Que significa ver
el Espíritu con revelación ya. Entonces ahí entendió Juan, entendió que Jesús había resucitado, ¿no? Y nosotros tenemos la manera de ver las cosas, de interpretar las cosas en base a lo que nosotros vemos, ¿no? Pero cuando viene la revelación, ya no tenemos que interpretar nosotros, ¿no? Ya es Dios quien nos hace ver a nosotros. Ya no tenemos que interpretar. Entonces nosotros vemos la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros buscamos teológicamente el conocimiento. Pero nosotros no tenemos que hacerlo así. Nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios y esperar, ¿no? Entrar en la palabra, ¿no? Y zambullirnos dentro de la palabra, ¿no? Y esperar que el Señor nos revele su palabra. Y no cometer el error, ¿no? De que a nosotros nos gusta mucho el hermano Spring, a nosotros lo mismo, y hay otros hermanos. Pero nosotros no podemos aprender de ellos todo, ¿no? Lo esencial nosotros lo tenemos que aprender por la revelación que nos da la palabra, que nos da el Espíritu, ¿no? Y fíjese que este hombre, aunque tuvo la revelación, lo único que la revelación que tuvo él, Juan, es que Jesús resucitó, ¿no? Pero Pedro tuvo la revelación de que Jesús era el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida, y muchas cosas más con respecto a la redención, porque ahí en Primera de Corintios capítulo 2, Pablo habla, ¿no? Porque se habían olvidado, porque si ellos hubieran entendido la redención, ellos nunca se hubieran vuelto atrás, ¿no? Pero claro, no era para ellos lo que Pablo recibió, sino que eso era para nosotros. Y para los judíos también. Era para los judíos, pero no por boca de los apóstoles, sino a través de este hombre que Dios escogió, que fue el apóstol Pablo. Y entonces Pablo dice en el capítulo 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, fíjese, él teniendo la revelación, ¿no? Él teniendo la iluminación del Calvario, porque no sé si Pablo estuvo presente en ese momento. Muchos dicen que sí, la Biblia no lo dice, ¿no? Pero sin embargo a este hombre Dios le reveló, le hizo ver, como en el caso de Abraham. ¿Se acuerda Abraham, no? Cuando Dios le predicó a Abraham la redención, ¿no? Por medio de los astros que hay en los cielos, que le predicó todo el plan de salvación. Y empezó con, ¿cómo era la primera? ¿Cómo? Virgo. Eso se llama constelación, la primera constelación. Y le hizo ver a través de la primera constelación, ¿no? De cómo iba a nacer Jesús, ¿no? Y después, ¿la última cuál es? Leo. ¿no? Y con la última constelación le hizo saber, ¿no? El fruto de la redención, que éramos nosotros. ¿No? Le explicó todo, le habló de la redención. Dios fue el primero que predicó la redención, ¿no? Y se la predicó a Abraham. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y entonces fíjese, hermanos, cómo nosotros tenemos que ver la redención, ¿no? Tenemos que buscar la revelación de la palabra, no repetir lo que otros dicen, porque eso trae confusión a nosotros mismos, no nos capacita a nosotros para poder desenvolver el mensaje, ¿no? Yo muchas veces predico lo que otros hablan y no me siento bien, no me sale, me sale un poco trabado. Pero cuando el Señor me da una iluminación, cuando el Señor me da un entendimiento de la redención, es hermoso. Me edifico yo y edifico a la iglesia eso. Entonces es bueno escuchar a hermanos, ¿no? Que reciben la iluminación de la palabra, pero más bien es recibir la revelación
del misterio, ¿no?, que es la redención, ¿no?, nosotros mismos. Entonces Pablo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Ahora fíjese que la redención, cuando hablamos de la redención, siempre hablamos de lo mismo, porque estamos hablando de Cristo, ¿no?, encarnado, con un vivir humano, crucificado, muerto, sepultado, resucitado y glorificado. Amén. Siempre hablamos de lo mismo, pero no importa, ¿no?, porque eso es lo que Dios nos hizo entender. No tenemos que buscar algo que maraville, ¿no?, algo que lo único que exalta es al hombre y no al Señor. Tenemos que hablar las cosas que hemos recibido de Él. Amén. ¿No? Aunque las repitamos, no importa, porque tal vez se nos da eso solamente para poder establecer a los hermanos en la fe, lo que hemos recibido. Por eso es muy importante, como decía mi esposa, ¿no?, aprender a usar la espada del Espíritu, ¿no?, que es la palabra de Dios. Y Dios nos hace hábiles con la espada del Espíritu, pero no en todo. No en todo. Hay algunos que le dan, porque la multiforme gracia de Dios o la multisabiduría de Dios la tuvo un solo hombre, y ese hombre fue Jesucristo, ¿no? Él podía manifestar el conocimiento de Dios, ¿no?, porque él había visto a Dios y había estado con Él. El único que lo puede lograr es Jesucristo, pero ahora están los dones en la iglesia. Ahora Dios reparte la multiforme sabiduría de Dios en diferentes miembros. Y entonces hay un miembro que va a alcanzar algo de la redención. Y hay otro que va a alcanzar otra cosa de la redención, ¿no? Y nos va a compartir, ¿no? Y nosotros no tenemos que mirar a los hombres, tenemos que mirar la revelación que ese hombre o esa mujer, porque yo creo que Dios usa a la mujer también, ¿no?, o esa mujer recibió de Dios y cómo nos bendijo a nosotros. Y lógicamente que nosotros vamos a tener, como lo tenemos, con respeto, porque Dios está revelando a esa persona algo que a nosotros nos hace falta entender. Sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la palabra oculta, la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Nosotros tenemos que individualmente, cada uno de nosotros, no tenemos que esperar el culto para poder leer la Biblia. Nosotros tenemos que ser instigadores o tenemos que ser averiguadores de lo que está escrito en la palabra de Dios. No, la palabra es vida. Cuanto más cerca yo estoy de la palabra, más vida abundante voy a tener, ¿no? Voy a llegar a, no solamente vida, porque la vida eterna ya la tengo. Cuando dice que la palabra nos da vida, es para vivir físicamente, ¿no? Claro, y la vida viene a través de la sanidad del cuerpo, porque si el cuerpo está enfermo, ciertamente que no va a vivir mucho tiempo, pero si está sano, y lo que nos da sanidad al cuerpo, ¿no?, es la palabra. Amén. Entonces, cuanto más usted lea la palabra, es cuanto más vida usted va a gozar, y yo voy a gozar, y en salud, ¿no?, porque la palabra no tiene ningún germen que a nosotros nos pueda enfermar, sino por el contrario, la palabra es sanidad para nuestro cuerpo. Amén, hermano. Entonces no tiene que esperar usted el culto para escuchar la palabra o para que entender algo nuevo, sino que usted, su búsqueda personal, ¿no?, usted ya sabe que Cristo resucitó, ¿no?, ya lo sabe a eso, ¿no?, y el Espíritu de Dios le hizo entender. Pero hay muchas cosas de la redención que no nos explican los apóstoles del reino, pero el apóstol Pablo sí nos explica por su palabra, ¿no? Por ejemplo, que lo que es una nueva creación, que él vino y trajo una nueva creación, y que esa nueva creación fue creada. ¿Y en qué momento fue creada?
esa nueva creación fue creada cuando Cristo resucitó. ¿Vio? Y Él fue el primero, el principio de la creación, dice, ¿no? Digamos, refiriéndose a, cuando la palabra dice que fue el principio de la creación, está hablando de la nueva creación, porque Jesús siempre existió, ¿no? Él era Dios, siempre fue Dios. Pero nosotros eso lo aprendimos en el libro, creo que en el libro de Efesios, no me acuerdo, no me acuerdo si ahí lo aprendimos. Entonces, fíjese, yo no quiero ser un repetidor de lo que otros dicen. Yo quiero enseñar lo que el Señor me revela, ¿no? Sin dejar de escuchar a aquellos hermanos que también han sido iluminados, porque hay hermanos que fueron iluminados ahí. Bueno, pero no cometamos el error de querer explicar lo que otros han recibido por revelación, porque a veces no es fácil explicar, sino que yo tengo que dar a conocer lo que Dios me dio a mí, o lo que Dios le dio a usted. Y bueno, y eso va a ser reiterativo, y sí, depende de dónde esté usted, porque si en la iglesia usted ya lo compartió, va a ser reiterativo, pero hay mucha gente que no lo conoce, hay muchos lugares que no conocen lo que Dios le ha dado a usted. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Qué maravilloso que podamos ser revelados por el Espíritu. Que el Espíritu haga caer las escamas de nuestros ojos del entendimiento, ¿no? Y que podamos ver, ¿no? al Señor en su plenitud. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, fíjese. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, hay hermanos que están para trabajar, y a través de su trabajo ellos están para proveer para la extensión del Evangelio y para las necesidades de los hermanos. Pero hay hermanos que están para estar metidos en la palabra. Y eso es revelación. Y la iglesia necesita revelación, no hay nada que hacerle. No, pero el enemigo trata de que nosotros estemos ocupados en el trabajo. Por las horas de trabajo que nosotros tenemos, que hay hermanos que tienen que dedicarse, no todos estamos para traer revelación ni entendimiento, sino que Dios levanta hombres y mujeres para hacer ese trabajo. Entonces tienen que estar dedicados a la palabra. Pues no pueden dedicarse a lo material como nos dedicamos nosotros, que no tenemos tiempo ni siquiera de ponernos 2 o 3 horas a leer las Escrituras, porque siempre tenemos que estar activos en lo material. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gracias le damos al Señor amado. Que podamos, si usted ha sido llamada para recibir revelación, dedíquese a eso, porque la iglesia necesitamos eso, necesitamos por medio de la revelación de la palabra viene el entendimiento, viene la transformación de vida para otros, ¿no? Y viene también la gloria para el Señor. Le invito a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor por su palabra, hermano. Gloria a Dios. Gracias le damos. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido, Señor, estar reunidos en tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la revelación que tú le has dado al apóstol Pablo, Señor, y que a través de la revelación que tú le diste a él, Señor, nosotros hemos sido edificados, Señor.
Gracias, Señor, por los hermanos y las hermanas que tú usas para traernos revelación de tu palabra. Bendito tu nombre. Señor, ayuda a aquellos, Señor, que tú has señalado, Señor, que tú has llamado para eso, Señor. Ayúdales, Padre. Te pido por mi vida primeramente, después por la vida de cada hermano y hermana, Señor. Oh Padre, bendice a los hermanos que son de mucha bendición cuando los escuchamos, Señor. Señor, valorizamos, Señor, el don que tú le has dado a ellos. Pero, Señor, queremos, Señor, ser revelados, queremos ser iluminados en el conocimiento de ti. Señor, porque entendemos, Señor, que sin esa iluminación, Señor, los hermanos no van a poder, Señor, llegar al grado de perfección que tú, Señor, has llegado para poder reinar sobre este mundo. Padre, bendice, Padre Santo, a cada hermana y hermano. Acompáñale de regreso a su hogar. Guárdales en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Y el Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea.